Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, compañere. Voy a dar primeramente lectura, con el permiso de la mesa directiva, a este dictamen formulado en la iniciativa y también me gustaría pedir, con venia de la mesa, inmediatamente hacer un posicionamiento al respecto, Presidenta. Este dictamen está formulado para una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 13 al artículo 2 y la fracción 10 recorriéndose las subsecuentes al artículo 122 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, presentada por la diputada, la de la voz, María del Carmen de la Rosa Mendoza, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Honorable Asamblea, la Presidencia de la 62 Legislatura encomendó a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 13 al artículo 2 y la fracción 10, recorriéndose las subsecuentes al artículo 122 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Desarrollado el estudio de la iniciativa y discutida plenamente en la Comisión Legislativa, nos permitimos, con sustento en lo establecido en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. El día 9 de abril del 2025, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en uso del derecho de iniciativa legislativa y de conformidad con lo señalado en los artículos 6, 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 61, fracción primera y cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción primera, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentó a la 62 Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 13 al artículo 2 y la fracción 10, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 122 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, la iniciativa que propone fomentar en el deporte y la recreación la cultura de paz, la legalidad y la no violencia. En observancia del proceso legislativo aplicable, el 21 de octubre del 2025, la Comisión Legislativa de Juventud y Deportes celebró reunión de estudio de la propuesta legislativa, participando la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, quien con el carácter de presentante aportó mayor información y permitió profundizar en los motivos y alcances de dicha iniciativa. De igual forma, el día 10 de noviembre del año en curso, la Comisión Legislativa dictaminó la iniciativa de decreto. Con base en el estudio realizado, es procedente reformar la fracción segunda del artículo 122 para disponer, dentro de las atribuciones de la Comisión Estatal contra la Violencia, la de fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social y adicionar la fracción 13 al artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, para precisar que dentro de los fines de esta ley se encuentren el de promover y fomentar en todas las actividades físicas, recreativas y deportivas actitudes solidarias, la promoción de la cultura de la paz, de la legalidad y de la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Resolutivos. Primero,
Es de aprobarse en lo conducente, conforme al proyecto de decreto, que ha sido integrado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 13 al artículo 2 y la fracción 10, recorriéndose las subsecuentes al artículo 122 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México. Presentada por la diputada de la Voz, María del Carmen de la Rosa Mendoza, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente. Tercero, previa discusión y aprobación de la legislatura en pleno, remítase a la titular del Poder Ejecutivo para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 10 días del mes de noviembre del 2025. Es muy importante y agradezco a la Junta de Coordinación Política y a la mesa directiva esta oportunidad, porque creo que este Congreso nos permite escuchar, nos permite debatir todas y cada una de nuestras posturas. Y esto pues también abona la paz. Y no hay mejor batalla o pelea que se gane llena de paz. Y lo digo porque cuando hablamos de violencia, no es solamente hablar de un tipo penal en lo particular, sino porque la violencia, en lo general, es un fenómeno multifactorial, pero que en la mayor parte de sus causas son estructurales y que se manifiestan en muchos ámbitos de nuestra sociedad y en todos y cada uno de los sectores. Se hace presente en la vida cotidiana de las personas, en las calles, en las casas. Y en algunos casos, como escuchamos hace un momento, puede ser por causas de odio. Pero creemos firmemente desde el Grupo Parlamentario de Morena, como bien decía nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, más abrazos, menos balazos. Y creemos también que la violencia no se acaba con más violencia, que la violencia sí, efectivamente, requiere de tipificación, de modificación de nuestras leyes, y que también requiere, como hasta ahorita lo ha hecho el gobierno federal en conjunto con el gobierno estatal, de estrategia, de operación. Y para prevenir y eliminar esta violencia, es necesario que todas y todos nos involucremos en la construcción de una cultura que busque prevenir, eliminar todo tipo de violencia. Y es un paradigma complicado, porque para acabar con esas causas estructurales, tienen que coordinarse miles y miles de esfuerzos institucionales, de asociaciones civiles, de la misma ciudadanía y participar desde ese enfoque para seguir promoviendo la paz. Porque la paz se construye con paciencia, se construye con amor, se construye como hace un rato lo dijeron algunos compañeros y compañeras, se construye con respeto, se construye con empatía, pero sobre todo lo que hoy buscamos los mexicanos y las mexicanas es construirlo en unidad. La pacificación de este país requiere de ese respeto, de la promoción de los derechos humanos,
y que por ningún motivo se invisibilice a nadie, a nadie. Escuché hace un rato las intervenciones y solo quisiera un poco ampliar la teoría del delito para que se quede como breviario en este debate. Para poder tipificar un delito se requieren de ciertos elementos y estos elementos son objetivos, subjetivos y normativos. Y es cierto, lo que no está en la ley no puede ser aplicado. Y para ello yo creo que hoy lo que se está haciendo es de una manera técnica el poder tipificar y visibilizar todos y cada uno de los tipos de violencia que existen. El gobierno federal ha encabezado, junto con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, una visión estratégica de seguridad, atención de las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la investigación y de la inteligencia. Presidenta, perdón, quisiera preguntar, ya nos salimos un poco del tema, no entiendo qué tiene que ver el posicionamiento de la diputada con la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, con la discusión y la resolución del dictamen que estábamos a punto de aprobar. Gracias. Concluyo. Concluya, diputada María del Carmen. Coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad y de las entidades federativas. En este gobierno se apuesta por fomentar la paz con un valor humano y con ponerlo en práctica en la vida diaria de las personas, desarrollando capacidades para construir relaciones de convivencia democráticas, evitar conflictos que lesionen o lastimen a las personas en cualquier ámbito, comunitario, social, familiar, laboral, Diputada María del Carmen, político. le pido respetuosamente concluir. Por ello, creo que es importante que el deporte siga siendo esa herramienta que les sirve a las instituciones públicas, que les sirve a la sociedad para poder pacificar a nuestro país. Obviamente, hay quienes no coinciden con las ideas que nosotros hemos promovido, pero lo seguiremos haciendo, porque hoy la gente se merece paz y sí, se merece vivir una vida digna de justicia, pero sobre todo privilegiando la solidaridad, la unidad, la paz y que el deporte nos sirva para ofrecer oportunidades a todas las personas. Compañeras y compañeros, compañeres, legisladores, qué bueno que hoy en unos momentos vamos a votar este dictamen, porque votar a favor de este dictamen es votar a favor de las Diputada, por juventudes. favor, le pido respetuosamente concluya su intervención. Es votar a favor del deporte y es votar a favor de la paz. Muchas gracias. Gracias. Leído los antecedentes.